Sí se escucha. Listo, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a comenzar ya. Hemos estado viendo, digamos, una introducción básica a lo que es el cálculo de álgebra lineal en el computador. Hemos visto algunas características, digamos, importantes de detalles que hay que tener en cuenta cuando estamos utilizando el computador, que es diferente a cuando estamos haciendo simplemente la matemática. Les voy a volver a copiar el enlace. Hice algunas actualizaciones para la clase del día de hoy. Entonces les voy a copiar el enlace otra vez en el chat, por si quieren tener ustedes ahí la presentación mientras tanto, de lo que yo les estoy mostrando. Ese es el enlace del Colab. Yo estoy corriendo ahorita localmente en mi computador. Entonces veíamos la clase pasada que digamos que las aplicaciones son gigantescas de la álgebra lineal, tanto en física teórica como en física aplicada, como en ingeniería, como en todo lado. Y pues hablábamos un poco sobre estos algoritmos, por ejemplo, multiplicación de matrices que son fundamentales y que aparecen en muchos contextos y cómo se ha tratado de optimizarlos al máximo y que es una investigación que sigue siendo reciente, o sea, los últimos resultados son de octubre del 2022. Entonces, y hay gente que le sigue trabajando a eso para tratar de optimizar al máximo, pues porque esto tiene impacto en básicamente todos los cálculos y todos los usos computacionales que se hacen a diario. No solamente multiplicación de matrices explícitamente, sino en la forma en la que uno distribuye las tareas dentro del computador y demás, todo eso tiene que ver con álgebra lineal. Vimos una librería que se llama Eigen C++. Con esta librería entonces lo que buscábamos era tener una implementación muy eficiente, fácil de usar, de tal manera que no tuviéramos que preocuparnos nosotros por cómo vamos a hacer las cosas, cómo lo vamos a implementar para que sea muy rápido, para que sea amigable con la caché, para que sea estable y todo ese montón de problemas que aparecen en el computador, sino que más bien de eso se encargara alguien y nosotros simplemente le pedíamos era que nos resolviera nuestros sistemas y veíamos algunos ejemplitos de cómo podemos resolver esos sistemas A por X igual a B, que son típicos, cómo compilar, también vimos cómo ponerle ciertas banderas a, a nuestra compilación para que encontrara a alguien en ciertos directorios, dependiendo del sistema que estemos utilizando. Aunque estemos utilizando Linux, no todos los Linux instalan todo igual. Entonces hay que buscar un poco y pues ahí se les mostró más o menos cómo podría uno medio buscar para más o menos saber dónde están las cosas. Y finalmente pues quedaron unos ejercicios, ¿listo? De práctica, de plantear los sistemas, de resolver los sistemas matriciales, como para aprender a utilizar Eigen. Y el día de hoy vamos a ver otra parte que son los eigenvectors y eigenvalues, que son problemas de valor propio y problemas de vectores propios. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y esto está nuevo, yo le cambié, le puse unas nuevas cosas para ver un poquito más de motivación y un poquito más de ejercicios como para que ustedes vean aplicaciones más útiles de esto. Entonces esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Y si alguien necesita un momento para abrir este notebook que les copió algo así, levante la mano para esperar y si no, pues continúo. ¿Ok? Entonces, digamos que quisiera hacer una indagación aquí más o menos, porque pues siempre en este curso estamos viendo como ciertos temas que ustedes o no han visto o van a ver o están viendo, ¿sí? Que no quiere decir que no los puedan utilizar, van a verlos a profundidad a futuro, pero es como una familiarización para que idealmente cuando vean esas materias en el futuro, pues puedan utilizar las técnicas que vimos acá para hacerse la vida más fácil allá. Entonces, primera pregunta, de ustedes, ¿quiénes? Sí, ya te lo mando. De ustedes, ¿quiénes ya vieron álgebra lineal? Levanten la mano, por favor. Listo, perfecto. Como casi la mitad. Perfecto, gracias. Bajen la mano, porfis. ¿Quiénes están viendo en este momento álgebra lineal? Levanten la mano. Listo. Perfecto, solo uno. Y entonces, aquí pues claramente, pero levantemos la mano quienes no hemos visto nada de álgebra lineal. ¿Quiénes no han visto nada de álgebra lineal?
la asignatura o en las materias no han visto absolutamente nada de álgebra lineal. Y en específico, a ver, nadie levanta la mano, listo. Entonces ahora para ir un poco más al tema de ahorita, ¿quién no tiene ni idea de qué son valores propios y qué son vectores propios? Daniel, listo. Listo, Daniel. Entonces, aquí vamos a introducir un par de cosas relacionadas con esos valores propios y vectores propios. Qué pena por preguntarte así como directamente, pero tú en particular, si sabes multiplicación de matrices con vectores. Listo, perfecto. Entonces, vamos a utilizar la definición básica de valores propios y vectores propios, que está basada en multiplicación de matrices, y ya todo lo que tiene que ver con ir más allá sobre teoremas y demás, pues lo verás en tu curso, pero entonces no es necesario que en este momento tú sepas específicamente o manejes específicamente a profundidad los vectores propios y valores propios. Con que sepas lo de multiplicación de matrices es útil. Perfecto, listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, gracias por sus respuestas. Vamos a mirar entonces acá, pues de qué es lo que estamos hablando. Entonces, bueno, voy a agrandar un poquito más. Y la idea es que hay unos vectores especiales respecto a una matriz A. Tenemos una matriz A. De tal manera que cuando esa matriz A se aplica sobre esos vectores especiales, nos vuelve a dar el mismo vector multiplicado por un factor. Eso no ocurre para todos los vectores, eso ocurre para ciertos vectores que están asociados a esta matriz y que por lo tanto, como ustedes pueden ver, lo que estamos viendo acá es que nos está simplemente escalando al vector. Básicamente, las matrices, recuerden, o sea, uno se acostumbra como a ver las matrices como arreglos de números, pero las matrices son transformaciones lineales que realizan ciertas operaciones sobre nuestros operandos, en este caso sobre estos vectores. Pueden ser que les hagan como una rotación, que les hagan un escalamiento, que les hagan un corte, una reflexión. Bueno, hay muchísimas operaciones que se pueden aplicar ahí. Y en este caso particular, como pueden observar, esta matriz a estos vectores especiales lo que les está haciendo es un escalamiento. Este lambda que tenemos acá es un número escalar. Esto es un repaso para los que ya lo vieron y si yo cometo alguna imprecisión o imprudencia o error, por favor me corrigen, pero esto lo hago como para los que no lo han manejado. Entonces, miren que el papel de esta matriz, cuando se la aplicamos a este vector, es básicamente escalar el vector. Surge de nuevo el mismo vector multiplicado por un escalar. Este escalar puede ser un número real o puede ser un número complejo, dependiendo de la naturaleza de nuestra matriz, ¿sí? No siempre es un número real. Para que sea un número real se deben cumplir ciertas condiciones sobre nuestra matriz. Pero en general esto es lo que sucede. Entonces pensemos que es un número real. Entonces, si este número es menor que uno, lo que estamos haciendo es contraer. Si es un número mayor que uno, es expandir. Si es menor que uno, menor que cero, lo está invirtiendo y demás. Y pues digamos, esta sería la primera interpretación simplemente de ver esta ecuación, ¿cierto? La matriz aplicada sobre ese vector me da el mismo vector multiplicado por un número. Pero ese número también puede ser uno, obviamente. Eso hace que esos vectores sean especiales, pero tiene más impactos todavía. Por ejemplo, con estos vectores, ¿qué más se pueden hacer? De pronto las personas que ya vieron álgebra lineal, nos pueden decir estos vectores que se llaman vectores propios de la matriz A y estos lambda que se llaman valores propios de la matriz A. ¿Qué más podemos hacer con estos vectores propios? ¿Qué representan geométricamente? ¿Ustedes los recuerdan de pronto o los que están viendo ahorita álgebra los recuerdan? ¿Qué representan Bases del esos espacio. bases de un espacio? ¿Sí? Y esas bases para qué sirven? ¿Cuál es la relación entre esas bases y la matriz original? ¿De pronto lo recuerdas? ¿O alguien? Son los vectores base de la transformación, profe. Vectores base de la transformación, sí. ¿Y qué significa eso? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo represento la matriz en esos vectores base?
Digamos que yo puedo hacer una combinación lineal de esos vectores base para interpretar todo el espacio como solución o el espacio transformado, no sé cómo decirlo, Ah, profe. sí, 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 exacto. O sea, mejor dicho, ustedes cuando tienen, por ejemplo, vectores, ustedes están acostumbrados a pensar en el vector i y el vector j como vectores base, ¿cierto? Pero si yo tengo otra matriz, perdón, si yo tengo una matriz arbitraria, puede ser que para esa matriz sus valores propios y sus vectores propios sean estos. Perdón, este sea un vector propio y este sea el otro vector propio. Entonces, cualquier otro vector arbitrario, yo lo puedo representar o en la base, digamos, morada sí, bueno, morada, o en la base amarilla con azul. Este vector arbitrario lo puedo representar ahí. Vamos a quitarlo, vamos a poner otro color así. Este vector arbitrario lo puedo representar en cualquiera de esas dos bases. ¿Listo? Entonces, como ustedes dicen, efectivamente, cuando yo obtengo los vectores propios de una matriz, eso representa otra base, pero tiene una interpretación extra. Aparte de que es una base que me permite a mí escribir ahí también todos los vectores arbitrarios que yo quiera, o sea, representa una base. Eso es una base. Yo puedo descomponer los vectores en componentes en esas bases. La otra cosa es que mi matriz se diagonaliza en esa nueva base. Y eso tiene un impacto profundo en las aplicaciones. Entonces, si yo utilizo la base IJ típica, estamos hablando de una matriz de dos dimensiones, ella tiene unos componentes. Pero si represento mi matriz más bien en esta nueva base que sale de sus vectores propios, la matriz se diagonaliza. Y los elementos de esa matriz diagonal, análoga a mi matriz original, son los valores propios. Entonces, eso es supremamente útil para las aplicaciones porque cuando yo puedo diagonalizar una matriz, puedo operar muy fácilmente. Porque yo cuando ya tengo una matriz diagonal, digamos así, esto sí se ve horrible. Digamos que el primer valor propio es uno y el otro es 2, no sé, cualquier cosa, es una matriz diagonal. Yo puedo operar muy fácil. Yo puedo calcular el determinante simplemente con una multiplicación de lo que está en la diagonal. Yo puedo elevar a la potencia lo que quiera y es elevar cada valor propio, bueno, cada elemento de la diagonal a esa potencia. Se vuelve muy sencillo todo y tiene impacto profundo en cómo yo puedo interpretar ahí las soluciones. Entonces, el hecho de yo poder calcular estos vectores propios me permite a mí tener una base donde represento pues precisamente la base de la transformación, donde puedo representar los vectores resultado u originales, pero además diagonalizo mi matriz. Entonces, este problema es muy, muy útil, ¿sí? Para este tipo de situaciones. Y aquí les nombro algunas aplicaciones, pero hay muchísimas. Aquí pueden ver un listado un poquito más extenso. Y en los libros de física matemática, de pronto si ustedes todos son de física y se van a enfrentar en algún momento con esa asignatura, pues van a ver que también hay más aplicaciones allí. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a resolver la ecuación de Schrödinger, ¿alguien conoce de dónde sale esa ecuación? ¿De qué sistema se aplica? ¿Ese nombre le suena? Es la ecuación de evolución temporal de un sistema cuántico. Ajá, muy bien. Y esa ecuación se puede representar cuando ustedes vean mecánica cuántica van a ver que se puede representar de varias maneras, en varios tipos de espacios. Hay una representación, digamos, en espacio de funciones y hay una representación en un espacio de matrices. Y allí uno puede demostrar que esos valores propios asociados a la solución de la ecuación de Schrödinger, pues son valores propios precisamente de un problema de valores propios. De hecho, es que esas ecuaciones diferenciales de allá y otras ecuaciones diferenciales están asociadas a problemas de valores propios, pero ya en espacios funcionales. O sea, estos conceptos se generalizan no solamente a funciones, sino a matrices, sino también a funciones. Entonces, por allá se aplica. Como les decía, la diagonalización de matrices. Digamos que aquí hay un GIF animado sacado de allá, de Wikipedia, en donde lo que se tiene es una matriz, digamos, originalmente representada en el espacio ortonormal típico X, Y, Z, pues tiene valores en en todos sus sitios. Pero en todos sus componentes, ¿listo? Diferentes de 0 y diferentes de uno, bueno. Cuando yo calculo sus valores propios y sus vectores propios y represento a la matriz en esa base, en donde pongo aquí el primer vector propio, esta columna es el primer vector propio, esta columna es el segundo vector propio y demás,
lo que estoy haciendo es que diagonalizo mi matriz. Esto es como una animación, esto se está tratando de alinearlo con los vectores propios y poco a poco nuestra matriz se va volviendo diagonal. Y estos valores que están acá son los valores propios. Entonces, básicamente, la matriz diagonal de valores propios es igual a una matriz P a la menos 1 por mi matriz A original por la matriz P, donde esta matriz P es simplemente la matriz que tiene vector propio 1 acá, vector propio 2 acá y vector propio 3 acá. Entonces yo puedo pasar de un lado al otro, ¿sí? Yo puedo pasar de un lado al otro utilizando simplemente transformaciones eh, de matrices, multiplicación de matrices, y podemos diagonalizar. Y ahorita vamos a ver un ejemplo muy útil para esto. Eh, Ahorita hablamos, porque es que esta vaina tiene aplicaciones fundamentales hasta en procesos estocásticos, que como vamos a ver más adelante. Cuando uno quiere, por ejemplo, estudiar sistemas oscilatorios, esto es un poco más complejo que lo que uno normalmente hace. Nosotros hacemos es resortes, ¿cierto? Masas unidas de resorte, pero también da lo mismo. Uno puede encontrar algo que se llaman los modos normales de oscilación. Eso de hecho va a ser un ejercicio que ustedes van a resolver. Los modos normales de oscilación se pueden sacar a partir de la matriz. Digamos que ustedes tienen un sistema donde yo tengo, a ver, tengo aquí una pared, tengo aquí un resorte, tengo aquí una masa, vamos a tratar de hacerla mejor. Tengo aquí otro resorte. Apa, y tengo aquí otra masa. Y tengo otro resorte. Voy utilizar la tablet más bien. Y tengo aquí la otra pared. Entonces resulta que yo puedo tratar de representar el movimiento arbitrario de este sistema en términos de movimientos elementales. Cuando uno representa la dinámica de este sistema, se va a dar cuenta que esto se puede representar con una derivada pues de la posición y demás, que al final tiene metida por allá una matriz. Y esa matriz relacionada con los desplazamientos representa la dinámica de este sistema. Y cuando yo calculo los valores propios y los vectores propios, eso me va a representar lo que se llaman modos normales de oscilación. Y por ejemplo, esos vectores propios van a representar, aquí básicamente tenemos dos modos normales. Hay uno que es, este se mueve para allá y este también se mueve para allá. Se dice que están en fase. Y hay otro que es, este se mueve para allá y este se mueve para acá. Entonces, básicamente un vector propio de esa matriz nos va a dar aquí, digamos, el signo más, y aquí el signo más va a tener las dos componentes positivas, y el otro vector propio nos va a dar más, y aquí nos va a dar menos. Esos van a ser como los signos de sus componentes. Uno los puede normalizar, pero pues esos son como los signos de sus componentes que representan físicamente estos desplazamientos, y cualquier otra oscilación del sistema se puede escribir como una combinación lineal entre estos dos vectores. O sea, combinación lineal quiere decir un número multiplicando a este vector más otro número multiplicando a este vector. Cualquier otro estado. Por eso son tan importantes. ¿Listo? Y se pueden calcular a partir de las propiedades de matrices. Y tiene otros más impactos porque, digamos, esto sale de un sistema dinámico. Ustedes aplicaron la segunda ley de Newton y lo escribieron y no sé qué cosas. Eso quiere decir que entonces cuando yo esté resolviendo ecuaciones diferenciales lineales, como las que surgen de aplicar la segunda ley de Newton, pues ahí también aparecer matrices cuando tenga sistemas de ecuaciones. Y esas ecuaciones y esos vectores propios allá también representan familias de soluciones. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero también se va a aplicar por allá. Cuando se hace análisis de datos, hay varias aplicaciones. Una es esta que se llama el Principal Component Analysis. Digamos que se tienen todo este montón de datos acá. Y cuando uno toma esta matriz de datos y le calcula los vectores propios y los valores propios, le van a dar estas dos direcciones. Y esto lo que le permite a uno encontrar son direcciones especiales, que es donde, digamos, uno diría se diagonaliza la matriz, pero son direcciones especiales donde disminuye la varianza, por ejemplo. Una cosa es que yo tenga estas cosas en X y en y otra cosa es que yo la tenga en esta dirección ortonormal, acá, que corresponde a los vectores propios de esta matriz. Entonces allá también esto nos permite a nosotros reducir la dimensionalidad de los datos. Por ejemplo,
Aquí sí uno podría pensar que son mucho más importantes la dispersión en esta dirección diagonal acá que en esta dirección acá, ¿cierto? Entonces uno también puede reducir dimensiones y demás en el análisis de los datos. Entonces allá también se aplica. Estos son ejemplos, esto no es lo único, son ejemplos. También cuando se están analizando imágenes se pueden tomar los vectores de... Los colores normalmente se representan por RGB. ¿Qué significa RGB? ¿Alguien sabe? Es una base de colores, ¿no? Es una base de colores, red, green, blue. ¿Y ustedes saben por qué se utiliza red, green, blue y no se utiliza yellow, blue, pink? Porque la combinación de esos tres genera todos los demás. No hace falta, digamos, tampoco meterle el amarillo. Exacto. Uno podría obtener a los demás con una combinación lineal de estos. Y pues es diferente cuando uno va a emitir, como estamos haciendo en las pantallas y demás, a cuando uno va como a absorber. Entonces se utilizan diferentes colores primarios en esos casos. Pero además ustedes saben, cuando ustedes miran con sus ojos, ¿ustedes será que están detectando en colores base o están detectando en muchos más colores? ¿Alguno sabe cómo funcionan sus ojos en esa parte de la percepción del color? Pues se está detectando es la combinación lineal de las ondas de, de mucho, de muchas frecuencias que Perfecto, y generan. entonces eso no sería eficiente tener receptores para todos los colores, sino también como especializarse en algunos receptores, ¿cierto? Mm, Porque pues digamos aparte, pues yo he escuchado que el rosado es la ausencia del verde, ¿no? Y pues en el espectro pues notamos que no hay rosado. Y pues la razón por la que vemos rosado es porque es todas las frecuencias menos la verde. Por ejemplo. Entonces, exactamente, o sea, finalmente lo que tenemos son superposiciones lineales. Y en sus ojos ustedes tienen unas células que son llamadas bastones y otras células que son llamadas conos. Los bastones están ubicados principalmente hacia la periferia de sus ojos y ven en blanco y negro, pero son muy sensibles a poca luz. O sea, pueden reaccionar incluso a un fotón. Imagínense la sensibilidad. Pero están ubicados hacia los lados. Yo no sé si ustedes han sentido cuando están viendo a veces de noche las estrellas y buscando estrellas fugaces y para pedir un deseo. eh, Ustedes no sé si han notado que a veces uno ve como mejor cuando mira un poco de lado, un poco de soslayo. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? ¿Sí han notado eso? Sí, sí, Ustedes como tienen por el mayor, rabillo del ojo se ve un poquito más. se ve como un poquito mejor, porque somos más sensibles como en los bastones, en los que están hacia los lados. Probablemente eso tenga razones también evolutivas, ¿no? Pero bueno. Y los conos, que son los que ven los colores, están ubicados más hacia el centro del ojo. Y estos conos precisamente detectan luz tienen, digamos, tres sensibilidades principales. No es que sea deltas de Dirac, sino que ellos tienen como, digamos, ellos tienen como unas gaussianas, ¿sí? Que hacen así, no con esos colores, listo, pero casi, miren, donde tenemos básicamente percepción del rojo, del verde y del azul. Pero observen que de todas maneras no es que sea una cosa así uniforme y no es que sean, y no tampoco tienen la misma altura. Esto depende del ojo de cada persona. Entonces, hay personas, por ejemplo, que tienen ceguera de color y no pueden ver el verde, no pueden ver el rojo, no tienen esos conos. Hay personas, por ejemplo, que tienen menos conos, digamos, tienen esta cosa acá, para percibir ese color, digamos el verde. Entonces, estas personas no van a ver de la misma forma los colores verdes o los que tengan contribución del color verde que las personas que tienen mayor sensibilidad. Estos no son muy buenos en la oscuridad, requieren muchos fotones, pero pues precisamente uno ve cosas de colores cuando hay luz, en la oscuridad pues no. Entonces por eso estos son los que se utilizan sobre todo en la visión diurna de colores, ¿listo? Y pues, pero cada persona tiene una percepción diferente de esos colores. Ustedes de pronto, no sé si son muy jóvenes, pero no sé si vieron alguna vez la prueba de un vestido que era azul o que era de otro negro y que no sé qué. Sí, Es por esto. O sea, no solamente es un juego de luz,
sino también que las personas no tenemos la misma percepción del color, necesariamente. Obviamente la mayoría tenemos más o menos lo mismo, pero todos estos son distribuciones y depende de muchos otros factores también de crecimiento, epigenéticos y demás. Entonces, ahí está metido el RGB, transformación lineal, todo ese montón de cosas están ahí metidos en su visualización. Y acá, pues lo que se hace es armar un vector tridimensional por cada píxel, que es sus componentes en RGB, eso es un vector tridimensional, y entonces se hacen lo que se llaman las eigenfaces, que es como para tratar de descomponer las caras en diferentes niveles de esos colores y poder hacer análisis de imágenes un poco más rápido y más eficiente, ¿sí? Ustedes, yo no sé, ¿ustedes ya vieron, ¿cómo se llama? Mecánica newtoniana. ¿Ustedes ya vieron mecánica newtoniana? Ahí van, están sufriendo con esa. Ah, Juan Nicolás decía que los operadores hermitianos se representan por matrices diagonales. O sea, tú los puedes diagonalizar. Los operadores hermíticos tienen una propiedad que hace que sus valores propios sean reales. Ajá. Ahí van con newtoniana. En este momento estamos en la semana 12. ¿Qué están viendo en este momento en newtoniana? Pues ahí de puro chisme. Ya están viendo, o yo no sé cómo, si vieron momentum primero y después. Momento angular, ok. Entonces están en el punto perfecto porque les han hablado del momento de inercia, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor. Exacto, entonces el momento de inercia, ¿tú nos recuerdas qué es el momento de inercia? A ver si yo no quiero cometer errores, tú lo tienes fresco. Espera que tampoco me acuerdo bien. Tranquilo, tranquilo, adelante. A ver, Ese recuerdo. producto vectorial de la masa Por la por velocidad. la velocidad, por la aceleración angular, ¿no? Pero eso sería La un inercia es momento la masa angular o el por la torque. velocidad. El momento de inercia es como una, sí, como algo que tienen los cuerpos sólidos que ofrecen una cierta inercia pues al movimiento y pues depende de la forma y de la masa del cuerpo. Sí, yo creo que me estaban hablando antes era del torque o del momento angular, que tiene que ver con el momento de inercia multiplicado por velocidades angulares o algo así, porque el momento de inercia no depende de la velocidad, a menos que estemos en relatividad, supongo, no sé. Pero sí, digamos que en general tiene el concepto. El momento de inercia está, digamos, aparece cuando estamos hablando de momentos angulares, cuando estamos hablando de torques, ¿cierto? Para tener la aceleración angular y demás. Completamente de acuerdo, ¿listo? Pero el momento de inercia es una propiedad del cuerpo como tal. Entonces, hablamos de sólidos rígidos, como dijo Juan Nicolás, es importante que no se deformen porque si no cambia su momento de inercia, pero pues el concepto es el mismo. Y lo que nos dice es, así como la masa nos mide como un poco la inercia a qué tanto se resiste nuestro cuerpo a cambiar el movimiento lineal, pues el momento de inercia rotacional lo que nos dice es qué tanto eh, se resiste nuestra masa a cambiar su, su estado de movimiento rotacional. Pero, como ya estamos hablando de cuerpos extendidos, ese momento de inercia ya no es una constante, ya no es un número, sino que depende de la dirección. Entonces, en general es una matriz. Ni siquiera es diagonal, en general es una matriz. Para cuerpos completamente irregulares es una matriz que tiene sus 9 componentes llenas, diferentes de cero. Pero cuando uno tiene simetrías, como digamos en este elipsoide, pues uno va a tener que, hay como, en este caso, por ejemplo, dos direcciones especiales, ¿cierto? Está el semieje mayor y el semieje menor. Y vamos a tener entonces que probablemente nuestro momento de inercia se va a diagonalizar en esas dos direcciones. ¿Listo? Y en otra tercera dirección vertical. Y ya. Entonces, las simetrías sí permiten como reducir esa cantidad de números, pero en general es una matriz. De hecho, si ustedes son todos rigurosos, es un tensor, ¿sí? Es un tensor. Y eso se utiliza también muchísimo cuando uno va a hacer simulaciones de cuerpos mucho más reales, no cuerpos esféricos o algo así, porque en una esfera, por ejemplo, como pues todos los ejes son simétricos y asumimos que la densidad es uniforme de ese cuerpo, pues nosotros no tenemos, la tenemos diagonalizada, o sea, el momento de inercia es un valor y es el mismo en toda la diagonal. Básicamente es la identidad por un número. Pero ya en cuerpos que no sean simétricos, pues sí aparecen todas las otras componentes.
Y pues entonces tiene completamente ahí metido la evolución, digamos, o cuando yo vaya a estudiar la evolución de ese sistema rotacionalmente, pues tengo que meter ese momento de inercia. Entonces, diagonalizarlo también es útil para poder saber cuáles son esas direcciones preferenciales en donde se me vuelve diagonal y en donde yo puedo, por ejemplo, estudiar a ese cuerpo sólido, sus deformaciones y demás, cuando aplique, por ejemplo, esfuerzo sobre ese sistema. Por eso está muy relacionado, por ejemplo, con el tensor también de estrés. En ingeniería civil se calcula, digamos, cuando yo aplico una fuerza, una presión sobre un cuerpo, pues aparecen deformaciones y ahí aparece la relación entre esos dos, pues aparece el tensor de estrés y sus ejes principales permiten tratar de calcular las deformaciones y demás y permite saber pues las estructuras, cómo van a responder a ciertos esfuerzos. Entonces también eso se puede hacer. Aquí esto es una foto de un material que es polarizable y se polarizan de acuerdo a los esfuerzos, entonces uno puede ver más o menos por dónde van los esfuerzos distribuyéndose dentro de la muestra. Entonces, esto es una cosa como muy genérica, pero para que ustedes vean que las aplicaciones son gigantescas. Creo que hay una preguntita. Acabamos de empezar, momento angular. Sí, perfecto. Y bueno, como saliéndome un poco del tema, yo sé que todos los profesores decimos, presten atención, que eso es importante, pero ese momento angular eh, es bien importante. Digamos que el momento angular, no solo como concepto de cuando se conserva y que tiene entonces impacto en la formación de planetas, estrellas y toda esa cosa, así sea clásico. También, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, ustedes han visto a las gimnastas que giran, tienen, digamos, extendidos sus brazos y entonces el momento de inercia es grande y de repente los juntan y se suben una pierna a la oreja y quedan con una distribución de masa muy cercana al eje de rotación, entonces el momento de inercia disminuyó y por conservación del momento angular, pues entonces su velocidad angular aumenta un montón. Sí lo has visto, ¿cierto? Las que giran muy, muy rápido, que van lento y de repente giran muy rápido, ¿sí o no? Sí, Eso es pura conservación del momento angular. Entonces tiene aplicaciones ahí, pero también tiene aplicaciones en los átomos. Precisamente, por ejemplo, la primera idea de cuantización se realizó cuantizando el momento angular y eso dio inmediatamente los radios de las órbitas, que es el modelo de Bohr, si recuerdo bien, y que funciona bastante bien en el átomo de hidrógeno. Obviamente en otros átomos ya no funcionaba bien, había que mejorar la teoría, ya que fuera realmente cuántica y demás. Y también representa una conexión entre la cuántica y la clásica. Cuando se cuantiza el momento angular y se empieza a verificar los operadores que aplican ahí, se puede encontrar, pues, digamos, esa transición. Y entonces este concepto de momento angular, no lo piensen solamente para cuerpos macroscópicos, sino que va desde lo micro hasta lo macro, es bien importante, presten la atención. Toda la parte rotacional es útil, lastimosamente a veces no se estudia mucho por falta de tiempo. Por eso me parece chévere que vayan en momento angular, o sea, o yo no sé, pues chévere desde el punto de vista del tema, pero eso probablemente implica que van a 80 por hora, ¿cierto? Yo no sé. A menos que sean hartas clases. ¿Cuántas horas de clase les dan actualmente de newtoniana a la semana? 6. Ah, ok, ok, sí, eso es bastante. Y todo es teoría, o sea, ahí no tienen, pues teoría con ejercicios, pero no tienen laboratorio además en esas 6 horas, no. Sí, 2 de esas horas son de taller, eso sí es especial. Eso es necesario, o sea, solo hablar de teoría sin hacer ejercicios ahí es difícil. Ahora, lo que pasa es que uno puede hacer 2 horas de taller o puede ir metiendo el taller durante las 6 horas también. Ah, bueno, pero 6 horas sí es razonable. Pensé que iban como con 2 o 4 horas a la semana, que para ir en este momento en Angular sí sería que va muy rápido, pero no, está bien. Ah, bueno, súper. Listo. Entonces, bueno, espero que les haya quedado la idea de que este problema de valores propios, vectores propios, tiene muchísimas y diversas aplicaciones, ¿sí? No solo en física, no solo en estadística, no solo en ingeniería, ¿ok? En muchas áreas. Aquí no meto, por ejemplo, que incluso en el área de epidemias, de propagación de epidemias, también se aplica. O sea, el concepto es muy universal. Idealmente, digamos, ustedes no lo olviden, hay conceptos como universales que pueden serles útiles a ustedes en alguna aplicación. Entonces, de nuevo, este problema es súper útil, es importante, pero es un problema pesado. Encontrar cuáles son los valores propios y vectores propios de una matriz es un problema complicado. E implementarlo computacionalmente aún más complicado. Y por esa razón, pues vamos a utilizar Eigen, C++. Hay otros métodos
para calcular, por ejemplo, a veces yo solo quiero los valores propios, entonces hay métodos específicos para eso. A veces solamente quiero los vectores propios también. A veces solamente quiero el valor propio más grande, porque domina completamente lo demás. Eso pasa en el estudio del caos, por ejemplo. ¿Alguien aquí ha visto algo de caos? ¿Nadie? Sí, pero muy poquito. O sea, ¿Y por qué es el ejemplo, caos? en Dale. mecánica analítica, el problema de juntar más de tres cuerpos, entonces, pues que digamos ya el comportamiento se convierte en caótico. ¿Y qué quiere decir caótico? ¿Les explicaron o más o menos les quedó como la idea de qué es caótico? Aparte, digamos, de que Eh, es desordenado. pues, o sea, que, por ejemplo, en el caso del cuerpo de dos, o sea, el problema de dos cuerpos se puede solucionar mediante una forma analítica y que en el caso de ya de más de dos cuerpos se forma como una especie de comportamiento que no se puede describir analíticamente, pues utilizando como los métodos analíticos, ¿no? Ujú, Del ujú. Hamiltoniano y Lagrangiano. Entonces, pues en eso me acuerdo. Bien, bien, bien. ¿Alguien más? Nicolás Abarca dice entropía. Dale, Diego. ¿Qué? Yo entiendo que el caos es la alta probabilidad de que del estado del cambio de estado, eh, ¿cómo decirlo? Pues digamos en los huracanes, en el efecto mariposa, como lo tenía, eh, En la película. sí, bueno, en la frase que el batir de una de las alas de una mariposa puede generar una cana al otro lado del mundo. Que, digamos, los cambios en muy pequeñas, bueno, muy pequeñas variaciones pueden llevar a un resultado diferente del esperado si no hubiese estado esa variación, ya que, Muy digamos, bien, la propagación de esos estados se ve representado al final de una manera muy amplia muy bien. en un ambiente caótico. O sea, eso es clave. Digamos, el caos no es... El problema de los tres cuerpos es caótico. Pero lo raro, por ejemplo, es que de todas maneras yo sé las ecuaciones de movimiento. No lo puedo resolver de forma cerrada, salvo unos casos especiales, muy, muy especiales, pero de forma general no se puede resolver. Y lo que pasa es que es un ejemplo de sistema dinámico, no lineal, que tiene sensibilidad a condiciones iniciales. Pero no quiere decir que yo no pueda predecir. O sea, yo tengo las leyes que rigen ese sistema, yo tengo la evolución temporal escrita. Lo que sucede es que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales hacen que nuestros sistemas se separen, digamos, exponencialmente durante un cierto rango. Ahora, no es que yo pierda completamente la predictibilidad. En el caos también aparecen unas nuevas interpretaciones y es interesante que ustedes de pronto busquen la historia del origen del caos con Poincaré y cómo él cuando iba a ganarse ese premio se dio cuenta que había cometido un error y al final pues surgió toda esta parte de la dinámica no lineal y el caos, y él inventó un montón de técnicas para eso. Y resulta, por ejemplo, este es el atractor de Lorentz, que es un atractor típico. ¿Y eso qué quiere decir? Que si ustedes hacen evolucionar a su sistema, digamos, esto es una modelación del sistema meteorológico, y ustedes evolucionan el sistema partiendo de una condición inicial, y luego lo evolucionan de una condición inicial muy cercana, pero ojo, muy cercana, es 10 a la menos 6%, una cosa así, resulta que una puede terminar por acá y la otra puede terminar por acá. Ustedes no pueden predecir dónde va a terminar. Ustedes lo que, pero sí hay cierto orden, ustedes sí pueden saber que va a estar metida en este atractor. Por eso se llama atractor, independiente de la condición inicial, todo el mundo termina cayendo allá y haciendo órbitas que no se cruzan y no sé qué, y eso tiene unas propiedades topológicas interesantes. Y la gente del caos se dedica a mirar esto, la, la dimensión fractal de este tipo de atractores, cuando tienen dimensión fractal, no dimensión entera, sino fractal, se le llama atractores extraños. Y hay mucha topología metida en esto. Y hay islas de caos y hay, bueno, hay un montón de cosas, pero lo parte fundamental es la sensibilidad a condiciones iniciales. Entonces, básicamente lo que uno tiene es que si uno midiera la distancia entre dos soluciones, ¿listo? Si uno mira la distancia entre dos soluciones y digamos que yo voy a graficar esto así.
logaritmo natural de esa distancia, y esto es el tiempo, digamos, o la iteración. Resulta que lo que uno encuentra es que esta vaina se comporta más o menos así. Empieza a la distancia muy chiquita, porque empezaron muy cercanos, y esto va creciendo más o menos de línea recta hasta que se satura. Este crecimiento exponencial es la huella del caos. Si esta pendiente, o sea, si hace esto, si esta pendiente es positiva, o sea, es exponencial porque yo estoy graficando el semilogarítmico, ¿cierto? Entonces, si esto crece así, esta vaina quiere decir que es caótica. Esta pendiente de acá, esto que tenemos acá, pues es positiva y nos está indicando que hay caos, hay sensibilidad a condiciones iniciales. Así es que yo cuantifico mi sistema caótico. Y entonces hay situaciones en las que, pues bueno, esto al final llega y se satura porque precisamente pues aquí hay una distancia máxima en este atractor, por ejemplo, y pues yo no voy a seguirlo llevando hacia infinito, ¿sí o no? Entonces se va a saturar. Pero hay un régimen en el que crece exponencialmente. Esta es la huella del caos. Y hay sistemas, entonces, cuando uno explora digamos, esta dinámica, hay sistemas que dependen de un parámetro. Por ejemplo, la ecuación logística aquí depende de esta R. Esta es la ecuación logística de una ecuación de poblaciones. Este depende de un parámetro R, entonces uno puede graficar cómo es esta pendiente, que la vamos a llamar lambda, es típico, se llama exponente de Lyapunov, en función del parámetro. Y resulta que uno encuentra que a veces este man es positivo y a veces baja y a veces positivo y a veces baja y sube y se mantiene así y luego baja y sube. ¿Qué quiere decir? Que cuando sea positivo hay caos y cuando sea negativo no hay caos. Entonces los sistemas a veces son caóticos y a veces no, y la forma de uno medirlo es midiendo la sensibilidad de condiciones iniciales y es calculando el exponente de Lyapunov. Pero resulta que en sistemas de varias dimensiones hay varios coeficientes de Lyapunov. Entonces uno con cuál se queda. Uno puede representar eso con una matriz y uno al final puede ver que lo que importa es el coeficiente de Lyapunov más grande. Y entonces ahí es donde uno puede decir no necesito toda la información, sino solo una parte. Bueno, me salió un poquito, pero ahí como yo digamos hago esto tratando de que como ustedes están empezando su carrera, entre comillas, pues para que conecten, listo, la idea es hacer conexiones con otras cosas. Entropía, esto con caos. Mm, Digamos que cuando tú dejas evolucionar un sistema aislado, tú vas a encontrar que la entropía aumenta hasta que llega pues a su valor estable en ese sistema, ¿cierto? No va a seguir aumentando infinitamente, a menos que uno cambie una propiedad de su sistema. Eso maximiza, pues digamos que no es lo mismo, no necesariamente tiene que ser caótico, ¿no? El sistema para que su entropía aumente. Es complicado, porque la entropía, digamos, en cierta forma te mide a ti. Hay varias maneras de verla y una de las maneras podría ser cuántos estados microscópicos son compatibles con el macro. Em, Tú tienes, entonces, cuando la entropía es máxima es porque tienes muchos estados posibles microscópicos compatibles con el macro, entonces no tienes capacidad de decir en cuál está microscópicamente. Y la distribución de probabilidad de esos estados depende del ensamble en el que estés trabajando y demás. Ahora, ¿eso implica caos? En la hipótesis ergódica, yo creo, si recuerdo bien, pues debería, y digamos pensándolo un poco, eso debería tener, hay una hipótesis de caos microscópico que lo que busca es una condición que haga que mi sistema pase por todos los estados posibles, porque si yo, digamos, tengo 20 estados posibles, pero solo se la pasa en dos, pues no es ergódico en el sentido en que no barre todo el espacio de fase y cosas así, entonces en cierta manera necesito ese caos microscópico. Ahora bien, yo no sé si es una condición necesaria o solamente sea suficiente, ¿cierto? Para eso. Creo que el teorema ergódico de hecho no está probado, entonces habría que ver. O sea, yo no creo que sea necesario, o sea, no sé si un sistema caótico necesariamente lo es porque aumenta su entropía. Creo que el aumento de entropía es más universal, eso es a lo que voy. Entonces sería eso. Es una pregunta interesante que no puedo responder en este momento. La suma de las historias posibles, pues es otra forma como interpretar el sistema, ¿no? Entonces habría que ver. Yo pensaría que no necesariamente todos los sistemas que aumentan su entropía es porque son caóticos.
podría pensar en eso. Me voy a quedar pensando en esa pregunta. Gracias. Listo. Entonces, pasemos a la práctica. Vimos que es importante, vimos que es relevante, vamos a calcularlo, pero resulta, pues que como les decía, es un problema pesado. Entonces, dependiendo de lo que uno busque, a veces las soluciones pues pueden ser más sencillas. Esta que estoy escribiendo acá con Eigen es una solución para una matriz cualquiera, calcularle sus valores propios. Entonces, como estoy generando una matriz aleatoria de tamaño n por n, esta matriz no necesariamente es unitaria, no necesariamente es hermítica. Bueno, los que no sepan de esos nombres, no importa, esos son clasificaciones de las matrices, pero eso quiere decir que en general yo no voy a poder suponer, por ejemplo, que sus valores propios son constantes. No necesariamente son, perdón, constantes no, reales. Entonces, como eso no necesariamente va a suceder, va a pasar que en algunos casos yo tenga que asumir, o sea, en la forma genérica, mis valores propios van a ser doubles, complejos. Disque doubles. Van a ser complejos. ¿Listo? A menos que mi matriz sea hermítica o cosas de ese estilo, autoadjunta, entonces yo sí voy a asumir que son reales. Pero en general, como esto es una matriz completamente aleatoria, tengo que utilizar esa parte de complejos. Entonces, les voy a mostrar, digamos, esta primera parte no es la solución del problema, es crear la matriz, una matriz aleatoria de tamaño n por n, y aquí la imprimimos. Esta es la magia, esta línea hace todo. En esta línea, como ustedes pueden ver, en esta línea yo lo que estoy es creando un objeto de tipo EigenSolver, que como sirve para muchos tipos de datos, lo estoy especializando para una matriz XD. ¿Por qué es una matriz XD? Porque es una matriz XD que acabamos de crear acá aleatoria. ¿Se acuerdan que era la X y que era la D? ¿Me recuerdan, por favor? Era qué tipo de datos iba a recibir. Acaba de recibir dos. Aquí son doubles. ¿Y qué más? Eso es el D. ¿Y la X? ¿Que era cuadrada? La X No. es de cualquier tamaño. Que puede ser de cualquier tamaño. No tiene que ser de 3x3 o 4x4, sino en cualquier tamaño. Listo, muy bien. X cualquier tamaño de tipo double. Muy bien. Entonces, por eso la tengo que inicializar a mi sistema con esto. Entonces, miren que aquí yo le pongo el nombre es a este objeto, se llama es, y lo inicializo con mi matriz A. En esta línea se resolvió el problema. O sea, alguien ya hizo todo. Obviamente esta línea es la que más tiempo se va a tomar, pero esta línea ya hizo todo. Entonces inmediatamente ya tenemos disponibles los eigenvalues. En el objeto es, él va a tener internamente, esto es un miembro interno de ese objeto, que, que nos permite acceder a los eigenvalues, y también va a tener otra funcioncita interna que nos permite acceder, que retorna los eigenvectors. O sea que realmente el problema estuvo acá. Aquí hizo todo por nosotros. Luego lo que hacemos es empezar a imprimir cositas, ¿sí? Entonces aquí sale el valor propio, el vector propio. Entonces aquí vamos a verificar, estas son verificaciones. Ya terminamos, o sea, realmente solamente es esto. Entonces acá estamos extrayendo el primer valor propio. Entonces observen, ¿ustedes qué podrían deducir de esto? Miren, aquí estamos diciendo, retórneme todos los valores propios, eso es una lista de vectores, y estoy accediendo al primero de ellos, el índice 0, básicamente. Eso es todo. ¿Por qué lo tengo que poner complex? Pues como dijimos, esto es una matriz completamente arbitraria, no cumple condiciones para que sean reales, entonces tiene que ser un complejo. Entonces aquí lo imprimimos. Y luego vamos a extraer los valores, el vector propio asociado. Entonces, recuerden, esta función me retorna todos los vectores propios, me retorna esa matriz P que habíamos nombrado, donde perdón, la primera columna es el primer vector propio, la segunda columna el segundo vector propio y así sucesivamente. Entonces, yo le estoy pidiendo la columna 0, o sea, estoy pidiéndole el primer vector propio. Entonces aquí después se dice si B es el vector propio correspondiente, entonces lambda por B me tendría que dar algo. Y A por B, pues me tendría que dar lo mismo. Recuerden que la definición de un problema de valor propios es que A por el vector me da lambda por el vector. Entonces eso es una verificación. Y luego aquí se está mostrando que efectivamente podemos recuperar la matriz original con esa transformación diagonalizable. Entonces miren, si yo tengo acá que mi matriz, ¿dónde era que estaba lo de la diagonalización? Acá, miren.
Si yo tengo que mi matriz diagonal es mi matriz de vectores propios a la -1, la inversa, por A por P, yo también puedo escribir A como P por D por P a la -1, ¿sí? Simplemente, digamos, multiplico primero a la izquierda por P, entonces aquí me queda P por D y aquí me queda P por P a la -1, pues me queda la identidad, y luego multiplico a la derecha por P a la -1. Entonces aquí lo que se está haciendo es eso, miren, coloco la matriz de vectores, esta es la P, esta V es la misma P, esta es P por la matriz diagonal, que está hecha de los valores propios, por P a la -1, aquí está la inversa, y eso me tiene que recuperar la matriz A. Entonces, esas son simplemente verificaciones de todas las propiedades. Entonces, lo que vamos a hacer es primero correr esto, ¿sí? Para ver qué nos da y compararlo con lo que ustedes puedan obtener en sus computadores. Eh, Probablemente nos dé diferentes a todos porque no estamos inicializando la semilla del generador aleatorio. Entonces, así utilicemos el mismo n, vamos a ver diferentes secuencias aleatorias. Entonces, vamos a correr esto primero que todo, por favor, para hacerlo. ¿Sí? Profe, una cosita. Ah, Dale. Bueno, dos cositas. Esta librería que usted incluye, la CSTL, ¿para qué es? Esto es para que funcione la toy, pero realmente lo podríamos cambiar. De hecho, lo voy a cambiar de una vez. Vamos a poner string y aquí le ponemos ese toy, que es el que estamos utilizando, ¿sí o no? Sí, ok. Listo. Y lo otro es para inicializarlas aleatoriamente, no necesitamos una librería random. Es que en C++, yo no sé si el CSTL, bueno, listo. Es que en C++ hay dos generadores aleatorios. El que viene desde C y el que incluyó ahora más general C++, que es el que viene en random. Aquí alguien está utilizando el de C. Uno le puede enseñar que utilice el de C++, pero alguien por defecto utiliza el de C. Entonces no es necesario. Ok, listo. Era eso, gracias. Gracias por las preguntas. Listo, entonces vamos a compilar esto y a correrlo. Entonces voy a ver si me puedo meter a la sala si no está molestando hoy la red, que eso es mucho pedir. A los que están en la sala, ¿cómo les está funcionando? ¿Bien o no? bien. Listo, gracias. ¿Y cómo hiciste para hablar? ¿Estás hablando desde tu celular o tienes un micrófono conectado o cómo fue? Yo traje mi portátil, entonces estoy con pues con unos audífonos que yo también traje y hablando desde ahí. Ah, ok, listo. Esto también es para darles tiempo a ustedes, ¿no? Que se puedan conectar y demás. O que tengan listo su entorno de trabajo. Could not retrieve the authentication cookie. Listo. Ya abrió. Vamos a hacerlo más grande. Vamos a abrir esto. Si está funcionando bien. Zoom in, zoom in. Y voy a entrar al repositorio. Le voy a hacer un git pull por si acaso. Y voy a crear entonces una carpetica para el día de hoy. ¿Hoy qué día es? 2023. Hoy es 1 de noviembre, ¿no? Ya huele a natilla. Ya se acabó el año. ¿En qué semana vamos, chinos? La 12. Ajá, muy bien. Puso 0101. Ah, 11, sí, gracias. Iba a ponerme en enero, ¿cierto?
Muchas gracias. Listo. Entonces, voy a abrir aquí el Emacs, eigen.cpp, eigenexample. Como yo no he podido resolver este problemita de los errores que bota Emacs, entonces lo voy a redireccionar todos esos errores por allá. Dev null es como un agujero negro que tiene el Linux para mandar todo lo que se manda allá se pierde. Nunca vuelve a aparecer. Creo que a ustedes les queda mejor el oscuro. Listo. Y entonces voy a pegar. Ay, ahora sí tengo miedo. Uy, sí, sí pegó. Entonces ya está todo esto aquí pegado. Y lo que vamos a hacer es compilarlo y correrlo. Voy a de pronto a verificar que esté bien indentado. Listo. Entonces guardé. Presten atención un momento y ahorita lo hacen ustedes. Entonces ya lo guardé, lo tengo acá. Aquí está. Voy a compilar. Voy a quitarle todas estas banderas. Es que quiero que recordemos eso. Voy a compilar así. Entonces él me dice que no está, pues porque obviamente no es el nombre. Listo. Entonces me dice que no encuentra esto. Entonces primero, esto es para recordar. ¿Qué tengo que hacer en este momento para que me funcione la compilación? Verificar dónde está guardado. Verificar dónde está y nosotros pues ya lo hicimos la vez pasada. Entonces le vamos a poner en dónde lo va a buscar, que era en user, include, eigen3, ¿cierto? Y con eso él va a poder encontrar allá dentro de ese directorio este otro directorio y este archivo. Entonces le doy enter. Ya lo encontró. Ta, 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 ta. Eso Ay, se profe, demora compilando. Señor. se me quedó una duda. Cada vez que vayamos a compilar algo con alguien, tenemos que redirigirlo. Sí, porque no está instalado, digamos, en la ruta estándar. O la otra es que si tú quieres le puedes poner aquí eigen3 y ya no tendrías que hacerlo porque el user include él siempre busca ahí. Yo lo que pasa es que quería mostrarles explícitamente cómo arreglar ese problema. Entonces por eso lo dejé así. ¿Listo? Listo. Entonces ya compiló y le voy a decir que quiero una matriz de 3×3 y ahí está todo mi resultado. Esperen, lo agrando un poquito más. Entonces observen que aquí está mi matriz aleatoria de 3×3. Aquí están los valores propios, me dio 0.16 y 0.5. Espérense, miro cómo está imprimiendo. Ah, ok. Es que yo decía, pero ¿por qué me dieron dos componentes? ¿Por qué me dieron dos componentes? O sea, ¿por qué estos son los valores propios? Y no son números, tres numeritos y ya. ¿Quién me ayuda a resolver esa duda? ¿Saben por qué? Porque son complejos. ¿Listo? Entonces esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Parte real, parte imaginaria. Normalmente uno obtiene, por ejemplo, observen lo curioso, ¿no? Este va positivo, positivo, este va positivo, negativo, va en la dirección contraria, ¿cierto? Pero básicamente, pero en el plano complejo, ¿no? No, mentiras, bueno, estos son números, no lo digamos como vectores. Y este es completamente real, miren que su parte imaginaria es cero. Miren la matriz de valores de vectores propios. Esta primera columna, me toca resaltarla de otra manera. Esta primera columna de acá es el primer vector propio asociado a este valor propio, ¿listo? Están asociados los dos.
Lo vamos a hacer por colores más bien, miren. Este primer valor propio está asociado a este primer vector propio. Este segundo valor propio está asociado a este segundo vector propio. El vector propio está así en columna. Y finalmente, este tercer valor propio está asociado a este tercer vector propio. Observen pues que de todas maneras, en este caso, este es real y también el vector propio también tiene componentes reales. ¿Ok? Ahora se está extrayendo, como ejemplo, el primer valor propio, que es este, ¿sí lo ven? Primer valor propio, por eso utilicé el mismo azul. Se extrae el primer vector propio y entonces miren lo que hacen. Multiplican lambda por v, o sea, multiplican el valor propio por el vector propio y les da esto que tenemos acá. Y luego multiplican a la matriz A, esta, por el vector propio azul. ¿Y qué obtuvimos? Pues lo mismo. O sea, efectivamente, A por B es igual a lambda por B. Se cumple que es la solución, que si lo resolvimos apropiadamente. Y pues aquí ustedes pueden observar que si yo hago la matriz de vectores propios multiplicado por la diagonal llena de los valores propios, por la inversa de la matriz de vectores propios, ¿qué obtuve? ¿Qué le ven ustedes a esta matriz de acá? A la última, comparada con la matriz original. ¿Qué le ven? Que ahora tenemos presencia de imaginarios. ¿Pero es la misma en la parte real o no? Sí, Aproximadamente es la misma en la parte real. sí. Y la parte imaginaria, pues eso es 0 en precisión numérica Double. ¿Recuerdan? 10 a la menos 15 para abajo. En precisión relativa, eso es 0. Entonces, efectivamente, pudimos recuperar la matriz original a partir solamente de los vectores propios y los valores propios. Profe, disculpe, me perdí un poco en el código. ¿De dónde sale la matriz sí, la matriz D? La matriz salió inventada, mira, la matriz es aleatoria, n por n. Cuando yo ejecuté, Pero esa es la A. Me refiero a la D del que sale abajo. listo, esta D es una matriz, mira, yo le digo, deme los diagonales, pero conviértamelo en una matriz diagonal. Entonces, este as diagonal me la convierte en una matriz diagonal. Ok, ok, pero no sale de A, sino que es otra matriz diferente. Es diferente. Y Listo. miren el tipo de datos, ¿no? CD. ¿Qué querrá decir CD? El D sabemos que es double y el C es de complejo. Que recuerden que tenemos números complejos double. Eso es lo que quiere decir el CD. Listo, entonces ustedes miren otra cosa. Observen lo primero que me dio a mí acá. Le voy a tomar una foto y la pongo aquí al lado. Esta es mi primera matriz cuando lo ejecuté la primera vez. Lo voy a piñar acá para que lo podamos comparar. Y miren que cuando lo volví a ejecutar la segunda vez, observen lo que me dio. Entonces, me dio lo mismo, ¿cierto? Si lo vuelvo a ejecutar, me está dando lo mismo. O sea, que alguien sí está fijando la semilla del generador aleatorio. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, si ustedes lo corren así exactamente, lo compilan y lo corren, ¿les dan exactamente los mismos números que a mí? A mí sí, ¿Sí te dio lo a mí mismo? me dio Listo. exactamente lo mismo, sí. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más lo corrió o Profe, nadie más? Dale, Diego. es que un compañero no, yo todavía no lo he corrido, pero un compañero lo está intentando correr en el computador Ajá. desde el compilador, creo que es, desde la esa, y no le da, ¿Desde no lo dónde, deja. perdón? ¿Cómo es que se llama eso? Desde el terminal y no le encuentra el archivo. Entonces, no sé si él podría compartir pantalla y O sea, está tratando de compilar y no le compila, ¿sí? sí, no le compila Sí, dale. porque no le encuentra el archivo. A ver, Dale, que comparta pantalla. Resolvemos de una vez eso.
Creo que ahí se escucha, ¿verdad? Sí, señor. Ah, ok, sí, es que antes no se me estaba escuchando. A ver, ¿cuál es este? ¿Termina? ¿Está? Y Quítale eso. es que le había puesto así, acá arribita. Yo no estoy viendo tu pantalla. No sé si le diste permiso al navegador para que comparta pantalla, algo así. Veo solamente tu logo. ¿Alguien puede ver la pantalla de él? ¿Dónde está? No, me pasa lo mismo. Aló, sí. Se supone que está. Sí, sí, Mira en la sí. parte de arriba de la barra de navegación del navegador, a ver si dice algo como que no tienes permiso, como que algo en rojo, algo así. Lo voy a volver a tratar de hacer. A ver, Listo. aló, no, No, se ve un hermoso logo, pero no se ve nada más. no, pero no me deja. Le estoy dando en el permiso, pero no. El navegador no me deja presentar, no sé. Ahí dice Eh, permitido. ¿Sí? ¿Permitido? Sí. Pero Es básicamente que es que le estoy poniendo todo, digamos, G++, el STD, el user, include, eigen y todo, y no me aparece. Dice no should file o directory. O sea, no lo está encontrando. hazme un favor, ponme en el chat la línea que estás compilando y lo que te está saliendo. Cópialo ahí. Sí, señor, ya. va. Entonces, esto. Ay, ¿cómo copiar? Creo que ya. No. No. Pero si ya tienes los permisos, de pronto si dejas de presentar y vuelves a presentar, quizás. No, hay algo raro. Puede ser. Yo lo que intentaría es después conectarme con Chrome, que también está instalado, a ver si es que ellos tienen restringido algo en Linux, porque, por ejemplo, a mí no me funcionan varias cosas en Firefox cuando utilizo Meet, y en cambio sí me funcionan cuando utilizo Chrome con el mismo Meet. Ellos limitan cosas. Entonces puede ser que alguna cosa hacen ahí precisamente pues para favorecer el uso de Chrome. Pero pues en este caso necesitamos resolver el problema, entonces ahorita lo puedes intentar. Pero cópiame por ahora en el chat, por favor. Está instalado Chrome, tocaría instalarlo. No, ese está instalado ahí en la sala. En Chrome, es el navegador como tal, porque cuando Sí, lo buscamos en la lista de aplicaciones, no. espérate, te digo. Creo que a él le pasa igual que a mí, que allá en la sala física no me aparece Chrome instalado, pero en la virtual sí. Yo aquí no la estoy viendo. Ah, bueno, entonces voy a revisar porque sí parece que no está instalado. Pues yo en la virtual tampoco lo estoy viendo ahorita. Alguna cosa pudo haber pasado. Si Pero algo, me toca profe, revisarlo después de le, clase. le puedo mandar correo más tarde para seguir con la clase, ¿sí? Sí, pero cópiame ahorita lo del chat porque eso yo creo que es sencillo de resolver. Listo. Es que cuando tratamos de copiarlo de la terminal, no nos deja con el comando. Entonces vamos a ver. Ah, ya. Control Sí, Shift C para copiar. listo, ya. ¿Sí saben por qué? Lo que pasa es que Control C es una señal de matar un proceso, entonces por eso la terminal lo interpreta así. Entonces Listo, toca profe, Control Shift C. Listo. está en el E chat. más más, menos std, menos o. Pero es que él dice es que no encuentra a eigen.cpp, al archivo que quieres compilar. ¿Estás seguro de que ahí existe y se llama así?
Sí, profe, incluso le cambiamos el nombre y primero era sin mayúsculas y luego lo volvimos a compilar ya con mayúsculas. Está en una carpeta que es la de descargas. No sé si tengo que ponerlo en otra carpeta. No, tú tienes que estar dentro de esa carpeta de descargas para poderlo compilar. Ok, entonces primero entro a descargas y ahí sí ya. Sí, o ¿Sí? sea, tienes que estar en la carpeta donde está el archivo o le tienes que dar la ruta, pero si tú estás en una carpeta cualquiera y este archivo está en otro sitio y tú lo compilas así, pues él lo va a buscar en el que estás tú actualmente, entonces no lo va a encontrar. Ah, ya. Ese era el error. Listo, Pues ve muchas para allá, gracias. para descargas y ahí lo haces, o lo copias de descargas a donde estás ahorita, cualquiera de las Ujú, dos. listo. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Listos. Entonces esperemos que ese problema esté resuelto. Eh, ¿Les parece si hacemos una pausa de 2 minuticos? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Dedito arriba o alguna cosa para saber si quieren que hagamos la pausa. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces pausemos un momentico y ya volvemos. Sí. Listo, muy bien. ¿Alguien tuvo algún problema o alguna cosa o podemos continuar? Bueno, listo, parece que todo bien. Entonces, ese es un ejemplo básico de cómo utilizar Eigen. Yo quiero mostrarles un detalle antes de ver los ejemplos y los ejercicios. Quiero mostrarles un detalle acá. Lo que quiero mostrarles es, miren, voy a tratar de quitar toda esta parte que imprime cosas. Voy a tratar de simplemente resolver el sistema. Lo único que voy a hacer es imprimir este mensaje que solamente extrae el primer valor propio y ya está. Vamos a asumir por ahora que todo está dando bien. Voy a quitar todo esto. ¿Y para qué hago todo esto? Lo hago para mostrarles un poco a ustedes lo del tiempo, ¿sí? Un estimado del tiempo. Profe, pero Entonces toca aquí que inicie la matriz, ¿no? toco que... sí, claro, no la estoy creando acá, ¿cierto? Listo, gracias. Entonces aquí la estoy compilando. Entre más complejas sean las librerías que uno utiliza, se demora más la compilación. Se supone que el estándar de C++ va a ir mejorando eso, el 20. Aquí imprime esto. Es más, voy a tratar de decirle que me imprima solo un número, como la primera parte. Aunque da igual, ¿no? Sí, no importa. No importa la dimensión. Y ahora voy a ponerlo con 4, se ve rápido. Con 40, se ve rápido. Con 400, se empieza a demorar un poquito más. ¿Listo? Entonces, antes de seguir, veamos, por ejemplo, cuánto se demoraba con 40. Entonces, hay varios comandos acá que puedo utilizar. Voy a utilizar uno que es user bean time. Y entonces me está diciendo que esto se tomó como el 98% de la CPU y se demoró como 0.05 segundos, o sea, bastante poco. Cuando le pongo 80, el doble, seguimos saturando la CPU 99% y se tomó 0.37 segundos. Listo. Entonces mire que cuando lo puse al doble, miren lo que pasó acá. Pasamos de 0.05 a 0.37.
digamos que podemos aproximarlo como a 0.4, o sea, más o menos aumentó 8 veces. ¿Sí lo ven? Más o menos. Y si fuera 8 veces y yo le pongo aquí 160, ¿ustedes cuánto esperarían que fuera el tiempo ahora? Si cada vez que duplico va como 2 al cubo. O sea, este algoritmo es como de orden n al cubo. ¿Cuánto se debería demorar ahora aproximadamente? Unos 16, o sea, un minuto, 2 minutos. Vamos a ver. Era que 3 segundos más o menos. Sí, 2:56. Pues Oh, sí, sí, sí. sí, ¿cierto? Estaba pensando en otra escala. Ah, listo. Porque tenemos 0.4 aproximadamente, multiplicado por 8 nos da 3.2. Entonces miren que más o menos dio esto. Si ahora lo duplico otra vez, ¿cuánto se demorará ahora? 5 segundos. 5 segundos, una propuesta, 5. ¿Qué más? Yo diría que casi 20. Vamos a mirar. 4, 5, 6. Ahí sigue. Miren, más o menos 20 segundos. Claro. ¿Por qué? Porque simplemente multipliqué esta vaina por 8. Como dupliqué el tamaño, se me va a multiplicar el tiempo más o menos por 8. Entonces esto por 8, pues ahí más o menos da el orden de 20. Entonces observen por favor que efectivamente este algoritmo está creciendo como n al cubo. O sea que esto es pesado. Si pasamos a una matriz de 3200, o sea, multiplico por 10, el tiempo se va a multiplicar por 10 al cubo, porque va al cubo. O sea, por 1000. O sea que ya no se va a demorar 18 segundos, digamos que esto era 20 segundos, sino que se va a demorar 20.000 segundos. 20.000 segundos, ¿cuánto tiempo es? 20.000 sobre 3600 nos da 5.5 horas. 5 horas y media aproximadamente. 5.6. Si lo aumento 10 veces se demora 5 horas y media. Es impresionante, ¿sí? Por eso esos algoritmos de n al cubo y demás, pues son algoritmos complicados. O los que dan exponenciales o cosas así, porque se demoran mucho al aumentar la escala. Pero recuerden otra cosa. Miren lo que nos dio, por favor, presten atención. Miren lo que nos dio cuando lo teníamos en 320. Voy a hacer una cosa y es que voy a compilar, pero con optimización. ¿Alguien recuerda cuál era la optimización que le poníamos a Eigen? ¿Cómo se escribía la Eh, optimización? guión O y algún número entre 1 y 3. Perfecto. O entre 0 y 3, 0 si no quieres. Entonces le vamos a poner el 3, O mayúscula 3. Voy a volver a compilarlo. En este momento está generando un nuevo ejecutable, pero con optimizaciones. Y Eigen va a funcionar igual de bien, pero mucho más rápido. Voy a volver a correr el 320. ¿Cuánto creen que se va a demorar ahora? ¿La mitad? ¿Lo mismo? ¿Más? La mitad. Bueno, vamos a ver. Si se demora la mitad ya es una cosa buena, ¿no? Miren lo que se demoró. Dio el mismo valor propio, obviamente. De nada nos sirve que nos dé otra cosa rara. Pueden ser que un poquito diferentes, pero tienen que estar cercanos en la precisión numérica. Pero miren que pasamos de demorarnos alrededor de 20 segundos a demorarnos alrededor de 0.20 segundos. O sea, es 1000 veces más rápido. 100. No porque estamos en 20. Ah, sí, señor, sí, señor. 100 veces. Dividido 1, dividido 2. Y ya. Tienes toda la razón. 100 veces más rápido. 100 veces más rápido. Esto no cambia. Esto no está cambiando el n al cubo. O sea, esta cosa sigue siendo un algoritmo de n al cubo. Ya les muestro. Eso sigue siendo n al cubo. Pero la optimización lo que hizo fue cambiar esta constante.
esta constante se volvió 100 veces más pequeña. ¿Y cómo lo hizo? Miren, yo no puedo entrar allá en el detalle, pero hay muchas técnicas de optimización para hacer esto, ¿sí? Y si Para hacerlo. cambiamos el número ¿Sí? que acompaña la O, ¿tendría algún efecto en esto? Pero es que tú no lo puedes cambiar como a menos que cambies el algoritmo. La optimización lo que hace es que lo cambia porque hay algunas operaciones computacionales que tienen impacto en esta constante. Por ejemplo, mira aquí hay una cosa interesante y es que No me aquí refería a hubo ese número, pero bueno. es ok, pero mira. El O, este acá. Sí, ya lo miramos. Miren, por ejemplo, que aquí está diciendo esto que está acá, pues tocará leer el manual y bueno, pero yo les voy a explicar aquí estos como accesos, perdón. ¿Dónde está 1705? Miren que estos números cambian, ¿no? Los accesos a memoria. Lo que está haciendo el compilador es optimizar el acceso a memoria, mejorar la caché, vectorizar localmente. Hace varias cosas, un montón de optimizaciones que hacen que esa constante cambie. Ahora, lo que tú dices es, ¿qué pasa si yo compilo? O sea, miren, si yo por ejemplo le pongo menos o 0, ¿sí? Si yo compilo con menos o 0, vuelvo otra vez al mismo problema del principio. Bueno, no problema, al mismo tiempo, los 20 segundos aproximadamente. ¿Listo? 1, 3, 4, 5. 17, 18, 19, 20. Ya debería estar terminando por ahí. Ahí está, 18 segundos. ¿Listo? Entonces, eso es no optimizar. Ahora, ojo, ¿por qué no optimizamos siempre por defecto? Las optimizaciones también a veces, por ejemplo, la O3, activa unas banderas que hacen que algunas propiedades matemáticas como la conmutatividad o como por ejemplo reemplazar un medio por 0.5 ya no den exactamente lo mismo. Entonces uno debe estar dispuesto a aceptar pequeñas diferencias. Y una forma de ver si el algoritmo que uno hizo está bien es precisamente compilarlo y ejecutarlo con varias opciones de optimización. Y los datos no tienen que ser idénticos, pero sí tienen que ser bastante cercanos. Si no le dan a uno bastante cercanos, pues ya no. Miren que con apenas el primer nivel de optimización ya alguien mejoró un montón. Ahora, lo mejor con Eigen es siempre ponerle el menos O3. Y lo que voy a hacer en este momento es una cosa extra que les voy a explicar si me funciona. Voy a activar la otra banderita. Esta banderita es activación de paralelización de memoria compartida, pero no todos los algoritmos están paralelizados. Entonces, si yo lo ejecuto, me dio lo mismo, pero quiero ver una cosa. OMP num-threads igual, y le vamos a poner aquí 4. Y no se alcanza a ver todavía ninguna ventaja, ¿no? Y no sé si esto esté paralelizado. Entonces vamos a hacer una cosa. Como ya está optimizado, eh, ¿cuánto tiempo se va a demorar entonces con este, con 640? Si se está demorando optimizado 0.21 y el algoritmo sigue siendo n al cubo, ¿cuánto se va a demorar ahora con el doble? 2 a Casi la un segundo. 3. ¿Ah? Casi un segundo. ¿Esto? Casi 2, ¿no? Eso. Listo. Porque es 8 por 0.2, entonces te da como 1.6, casi 2. Entonces ahí está. Bien, pero si ven que el algoritmo sigue siendo de orden en al cubo, pero por la optimización podemos atacar matrices más grandes. Entonces voy a volver a correrlo acá. Ahora le vamos a poner 1280. ¿Cuánto se demorará ahora? Se va a demorar del orden de 16 segundos, ¿no? Más o menos. Que es este tiempo que teníamos antes, multiplicado por 8. Y yo debería aprovechar para mostrarles. Miren que está efectivamente comiéndose al 100%, pero ya terminó. Está 100%, pero un solo core. ¿Sí ves? Solamente un core está siendo utilizado en este momento. De hecho, ¿será que la embarré? Ah, sí, ya está. 42 segundos. Uf, se explotó, ¿no? De 2 a 42 no hay una relación de 8.
O Es el sea que, 21. exacto, o sea que el crecimiento empezó a volverse aún peor. Ya tenemos más accesos de memoria, tenemos más problemas. Entre más grande la matriz, pues tenemos más problemas. Entonces este algoritmo tocaría empezarlo a medir para ver qué más hay, pero solamente va a ser esta última, a ver si se puede paralelizar o no. Y eso se vería acá si salen 4. No, no salen 4. Entonces definitivamente ese algoritmo de Eigen no está paralelizado. Déjenme ver si puedo ver aquí rápidamente Eigen, C++, eh, OpenMP. Vamos a ver si aquí me sale la información de los algoritmos que están paralelizados, porque no todos están paralelizados. OMP num threads, así lo estoy haciendo bien. Estoy compilando con -f OpenMP, en eso estoy haciendo caso. Entonces aquí está. Ah, miren, solamente estos algoritmos están paralelizados. Multiplicación de matrices densas, el partial pivot LU, pero miren que aquí no están los valores propios, ¿cierto? Entonces, claro, pues nunca los vamos a obtener. Pero sí podríamos aplicarlo en el partial pivot. Entonces, bueno, pues eso nos vamos a dejar porque nos estaremos saliendo. Pero lo interesante es que ustedes podrían decirle a Eigen, cuando multiplican matrices, por ejemplo, cuando calculan esas descomposiciones LU, que utilice los 16 cores. Y si eso escala apropiadamente, lo que uno espera es que se demore 16 veces menos. Entonces, aparte del 100 que ya hemos ahorrado con la optimización, tendríamos un 16 más, o sea, 1600 veces más rápido. Y es gratis. Nosotros no tuvimos que hacer nada, solo tenemos que el mismo código y ya está. Si alguien, digamos, bueno, eso es, digamos, como lo que quería mostrarles. Ahora finalmente, miremos un poquito estos ejercicios, como para tener una idea de qué es lo que se puede hacer y cuál es la posibilidad. Son unas muestras muy aleatorias de lo que se puede hacer. Hay un típico problema que es calcular los valores propios de la matriz de Hilbert, pero pues la idea es que no nos quedemos solamente calculando esos valores propios, sino que tratemos de ver cómo van comportándose esos valores propios a medida que va creciendo la matriz de Hilbert. La matriz de Hilbert se inicializa de esta forma. Es una matriz que se utiliza para estudiar precisamente la estabilidad de algoritmos numéricos. Aquí se supone que I y J empiezan en 0. ¿Sí? Espérense a ver, o en 1. No, empiezan en 1. Entonces hay que tener cuidado cuando la llenamos, porque nuestros índices empiezan en 0. ¿Listo? Entonces, bueno, se adapta. Esta es la matriz de Hilbert para cuando uno tiene una dimensión 5 por 5. Entonces ustedes pueden ver que son números cada vez más chiquitos. Y la idea es calcular esos valores. Aquí explican de dónde sale, no sé qué. Calcular los valores propios de esta matriz. Y esos valores propios van a tener ciertas propiedades. Y por ejemplo, cuando uno calcula la inversa, pues esta vaina va creciendo gigantescamente. Y la idea es ver si ustedes pueden deducir una regla de esos valores propios. Hay otra cosa, esto está mal escrito. Otro ejercicio que tiene que ver con el método del power, yo no sé cómo traducirlo, de la potencia o del poder, para calcular el valor propio más grande de una matriz. Es general. Y en particular, lo que se pide aquí es aplicarlo a una matriz de Van der Monde, pero ¿cuál es la idea? En este método, y esto es como para que ustedes se familiaricen con más métodos relacionados con valores propios y vectores propios, en este método lo que se hace es hacer una iteración así constantemente. La idea es que ustedes arrancan desde un vector arbitrario, v sub 0, hacen la multiplicación de la matriz por ese vector y dividen ese nuevo vector que sale de ahí por la norma de ese vector, o sea, lo vuelven unitario. Y ese va a ser su nuevo vector en la siguiente iteración. Y lo meten acá. Vuelven a hacer lo mismo y lo meten acá. Y resulta que a medida que van haciendo esta cosa, dependiendo de las condiciones que debe tener la matriz, ustedes van a lograr encontrar el valor propio más grande posible de esa matriz. ¿Sí? Así es una manera de calcularlo. Entonces, pues aquí hay una implementación en Python, ahí en C++ también es bastante sencillo.
porque pues es iterar, ¿no? Iterar muchas veces la misma cosa, hacer un A por B, calcular la norma, reescribir el vector otra vez y volver a continuar, ¿sí? Entonces es básicamente lo mismo y con eso se pueden calcular los valores propios más grandes, entonces implementarlo. Aquí hay una matriz, esto lo saqué de un libro cuyo autor es Heath, se llama Scientific Computing y no sé qué, me parece un libro, es un libro viejito, pero tiene una segunda edición como del 2000 y me parece un libro bastante bueno, se los recomiendo si quieren aprender un poco más de estas cosas. Está también en la bibliografía. Y es pues estudiar los valores propios de esta matriz y luego cambiar este 19 por 18.95 y calcular los nuevos valores propios. Van a observar cosas interesantes. O luego cambiar este 19 por 19.05, un número muy cercano, y van a ver otra vez los valores propios y van a ver qué está pasando. Entonces, esta matriz debe tener algo y pues mirar a ver si ese condition number que habíamos hablado anteriormente por allá arriba también aplica ese concepto acá o hay que definir un nuevo condition number para los problemas de eigenvalues. Y aquí también está el ejemplo de una cadena de Markov. Una cadena de Markov es un proceso estocástico que básicamente lo que hace es que ustedes parten como de un vector inicial. Lo voy a poner, ¿cómo lo haríamos? Vamos a ponerlo así como un rectángulo. Ese es un vector inicial. Y ese vector representa las probabilidades de estar en cierto estado. Y luego ustedes van a pasar a un vector nuevo de estado. Y ese nuevo vector de estado, pues, ¿cómo lo obtengo? Pues simplemente es multiplicando a una matriz, en este caso esta matriz A, multiplicando este vector me produce este nuevo vector de estado. Y luego le pongo aquí la matriz A, pues esto me produce un nuevo vector de estado. Y así estoy generando algo que se llama una cadena de Markov. Una cadena de Markov, estos son los eslabones. Y esta cadena de Markov tiene varias características útiles. Primero que todo, está completamente representada por la matriz A. Segundo, es que este estado solamente depende de este estado anterior y este estado solamente depende de este estado anterior. No, no es que este morado dependa del rojo y del azul, depende solo del anterior explícitamente. Entonces se le llama a esto un proceso de Markov porque es un proceso, digamos, sin memoria, solamente depende del estado anterior. Y las características de este proceso de Markov, eso se utiliza en estadística, en ingeniería industrial, en mecánica estadística, en procesos estocásticos. Entonces es bien importante. Y las características de esta matriz de Markov, pues es que como lo que yo tengo es que ella va a representar la probabilidad de transición de un estado a otro estado, la suma de sus vectores columnas debe ser siempre 1. Esa es una característica que debe tener, que está aquí representada. Y además, si yo quiero calcular el estado késimo, pues es simplemente calcular la matriz en el estado k-1 décimo, que implica que es lo mismo que aplicar k veces la matriz en el estado inicial. Entonces aquí tenemos una potencia en mi matriz. Y eso quiere decir, por lo tanto, que los vectores propios y valores propios de esta matriz van a ser completamente relevantes en esta evolución, ¿verdad? Entonces la idea es que aquí hay varias preguntas para empezarlo a resolver, empezando desde un estado 1, que yo me imagino que aquí lo que quiere decir estado 1 es que empiezan desde 1, 0, 0. Ese es el estado 1. Entonces, por ejemplo, ¿cómo resolverían ustedes esta primera pregunta? ¿Cuál es la distribución de probabilidad o este vector de distribución de probabilidad después de 3 pasos? ¿Cómo harían esa operación? O sea, ¿cómo se representa? ¿Qué harían para responder esta pregunta numéricamente? Se puede diagonalizar la matriz y entonces como al multiplicar, como en la diagonalización sale la matriz de los vectores propios, la matriz de los valores propios y luego la inversa de los vectores propios, al multiplicarla por sí misma se van a cancelar, en la mitad van a aparecer un término de la matriz inversa de los vectores propios por la matriz de vectores propios y así la matriz elevada a la enésima potencia es simplemente la matriz de vectores propios, la matriz de valores propios elevado a la n, pero como es una matriz diagonal, simplemente es cada uno de los valores propios a la n, y luego por la matriz de vectores propios inversa.
Perfecto. Y ahí no resolviste solamente el problema de 3 pasos, sino de n pasos, ¿cierto? Arbitrario. Porque eso que acabas de decir es completamente aplicable. Porque pues yo podría que simplemente multiplicar por la matriz 3 veces y ya está. Pero pues la forma general de la solución es esa, ¿cierto? Entonces precisamente eso es lo que se trata de responder acá. Cuando ustedes tengan ya el long term, quiere decir cuando yo aplico la matriz muchas veces, la pregunta es, ¿será que esto llega como a un estado final que yo pueda predecir? ¿Hay alguna tendencia que yo pueda ver? Dependerá ese valor final, dependerá ese valor final, y esto es como para responderlo todo numéricamente. Tener el arreglo este distribution que está acá. Entonces viene la pregunta, ¿dependerá ese valor final de ese vector de dónde arranqué? Y eso también hay que analizarlo pensándolo en si eso tiene sentido o no. ¿Cuál es el valor límite cuando se tiene que k tiende a infinito de a a la k? Y ahí se aplica lo que tú acabas de decir. Cuando yo tengo a la k, al final lo que estoy haciendo es mirar cómo son los valores propios de esta matriz a la k, ¿cierto? Y cosas sucesivas, bueno, hay más preguntas y más preguntas. Entonces, estos son problemas más interesantes, más aplicados que los que normalmente ponía como medida el tiempo de no sé qué, ¿sí? No alcancé, yo tenía ahí, pero no alcancé a meterles temas, por ejemplo, preguntas de los libros de física matemática, del Arfken y demás, o del Boas, que tienen que ver con diagonalizaciones de otras matrices. Quería meterles también cálculos de momentos de inercia y demás, pero bueno, en algún momento tendré tiempo de hacerles eso. Pero a ustedes les va a quedar una aplicación de un ejercicio de, de cálculo de modos normales. Entonces les quería avisar, pues esos modos normales es básicamente representar la dinámica de un sistema de osciladores acoplados. En términos de la matriz, calcular los valores propios y vectores propios, pero después van a empezar a cambiar la masa. Entonces no solamente es calcular un valor para estas masas y ya está, sino qué pasa cuando cambio la masa. Una de las masas, no todas. Entonces me cambian los valores propios. Y después hacer una gráfica de cómo son esos valores propios en función de esa masa. Entonces con eso uno puede caracterizar completamente esos estados del sistema y uno puede ver transiciones y un montón de cosas. Pero es algo supremamente sencillo. Es una matriz de 2 por 2 creo, o 3 por 3 y ya está. Entonces es bastante rápido y demás. Pero la idea es que no me voy a poner a quedarme solamente con valores, un valor propio y ya está, sino que voy a ver cómo depende ese valor propio en función de esa masa cuando la voy cambiando. Y ese es el ejercicio que quieren. Entonces, no alcanzamos como a hacer mucho de esto, pero no sé si quieran que como que les muestre cómo empezaríamos a hacer este problema. ¿Quieren que tratemos de hacer este? ¿O lo que alcancemos en estos 10 minutos? Sí, señor. Sí, por favor. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es ir otra vez acá, control XW para guardarlo con otro nombre. Esto es example Markov chain. .cpp. Entonces, lo primero es, tenemos que inicializar nuestra matriz, ¿cierto? Es una matriz de números reales. Entonces vamos a la parte de inicialización. Ya no haríamos esto, ¿cierto? Y como está la matriz, ya no es aleatoria, sino como está la matriz ahí definida, entonces vamos a utilizar el operador, este operador para escribir nuestra matriz. Entonces sería 0.8, 0.2, 0.1, coma, viene la segunda, entonces lo voy a poner acá, 0.1, 0.7 y 0.3. 0.1, 0.7 y 0.3, coma, 0.1, 0.1 y 0.6. 0.1, 0.1 y 0.6. Listo. No voy a hacer absolutamente nada más. Pues nada de esto. Voy a imprimirla, porque en este momento a mí lo que me interesa es que haya quedado bien representada, que no me haya quedado transpuesta o una vaina así. Antes de seguir a hacer cualquier otra cosa,
voy primero a imprimirla para ver si la inicialicé bien, ¿sí? Digamos que esa es la típica, empezar como por pedacitos, no hacer todo de una vez. Entonces venimos acá, voy a pasarme a esta. G++, example markup chain, listo. Y lo voy a compilar y aquí creo que tengo un error porque estoy tratando de leer algo en la línea de comandos, pero eso no es cierto, yo no necesito eso. Entonces vuelvo a compilar, corro y estoy olvidando cómo inicializar una matriz con la coma. Entonces miremos nuestros ejemplos de antes. ¿Dónde será que estaba? Por aquí tenemos ejemplos, ¿no? Acá. Eigenmatrix 3D. Yo la veo igual, pero vamos a comprobarlo. Eigenmatrix XD. Bueno, pongamos la 3 para que sabemos exactamente cuál es el tamaño. 0.8, 0.2. Ahí está igual, ahora sí. Bueno, vamos a ver. Compilo, corro. Ahora sí, listo. Entonces ya la inicialicé apropiadamente. La primera pregunta, tratemos de ir como por preguntas. Entonces la primera pregunta dice, vamos por aquí, por esto, marco chain. Dice, genera un vector de estado que es igual a 1, ¿sí? Entonces vamos a generarlo. Y esto sería vector, ¿cierto? Vamos a llamar B, o bueno, X. Y le vamos a decir X, va a inicializarse 1, 0, 0. Y le pedimos que lo imprima para estar seguros de que todo esto está por ahora bien inicializado. Listo, ya guardé. Compilo. Imprime X, profe, ¿sí? Sí, eso. Ah, sí, señores. Muchas gracias. Compilo. Corro. Y ahí está. Listo. Entonces, primer punto. Dice, ¿cuál es la distribución de probabilidad del vector de distribución de probabilidad después de 3 pasos? Podemos hacer lo que me dijeron, pero vamos a hacerlo como la forma básica, que es... ¿Y cuál sería? Después de 3 pasos, yo lo que diría es X va a ser igual, pero hagámoslo con uno nuevo. Eigen, vector 3D, X3, porque son 3 pasos, sería A por A por A por el X. Llamemos a este el X0, o sea, como para que sepamos que ese es el vector de estado inicial, ¿está bien? X0. Listo. Entonces X3 sería esto así y lo imprimimos. Obviamente lo pueden hacer a mano si quieren divertirse y gastar un tiempo un rato, pero pues creo yo que es mejor así. Y ahí está, este es nuestro vector de estado después de 3 pasos. ¿Listo? Entonces esa sería la respuesta a nuestra pregunta. Dice, ¿cuál es el long-term value of the probability distribution vector? Entonces, ¿cómo tratarían ustedes de responder esa segunda pregunta? Para ver si eso tiende a algo. Digamos, si se quieren hacer una idea sin hacer la cosa teóricamente todavía, podemos hacer lo siguiente, miren, podríamos decir x6 y x9, y aquí sería AAA por x3, y aquí sería AAA por x6.
Simplemente queremos ver, hacernos una idea de si esto sí parece tener una convergencia. Pero obviamente esos son pocos pasos, ¿no? Pero miremos. A ver si hay algo ahí que nos pueda dar como una pista. Entonces, miren, el primer vector es este. Segundo vector es este. Tercer vector es este. ¿Ustedes qué dicen? ¿Si se está viendo o no se está viendo como una convergencia? Pues yo hasta el momento no la veo. Siento que están bajando cada vez más, haciéndose más pequeños, pero no veo una convergencia hacia algún número. Aunque el segundo está subiendo, ¿cierto? Ah, ok, sí. El segundo está como subiendo. Entonces, podríamos hacer una función que aplicara esto muchas veces, pero estamos haciendo como muchas operaciones matriciales. Podríamos hacer de pronto algo más útil, que podría ser definir otra matriz, que la vamos a llamar B, que va a ser A por A por A. Y entonces aquí podemos poner B. Y no estamos calculando el A por A muchas veces. De hecho, el compilador está optimizando eso por nosotros. Nosotros nos hemos dado cuenta. Pero entonces podríamos hacer, si queremos ver como algo así, algo exagerado. Dejémoslo aquí 5 veces. Entonces pongámosle aquí este vector auxiliar, lo vamos a llamar X, ya vamos a quitar todo esto. Estas son puras exploraciones. Y le vamos a poner B por B por B. ¿Esto qué es? Este vector X, ¿cuántos pasos estaría representando? 15. 15, ¿cierto? No hay para imprimir la respuesta. Yo dije, ¿qué pasó? Profe, a esas matrices le funcionaría el ST de Pau o hay alguna función No, para, no, eso no le serviría. pero hay alguna función para hacer la potencia. Creo que alguien la tiene, sí. Entonces miren una cosita. Después de 15 pasos, miren que este manda 0.4503 y aquí está dando 0.457. O sea, yo sí le veo una convergencia. Ahora, ¿cierto? Este man parecería tender a 0.45, este man parecería tender a 0.35 y este parecería tender a 0.2. ¿Qué les parece? ¿Cómo haríamos? ¿Sí creen o no? Le ponemos otro B por otro B por otro B por otro B. A ver. Ahí está. 0.45, 0.35 y 0.2. O sea que sigue una distribución límite. Ahora, esto no es una demostración matemática. Aquí estamos simplemente haciendo verificaciones. Pero se puede demostrar, ¿sí? Se puede demostrar. Eh, ¿Cómo se podría demostrar? Entonces, para poderlo demostrar, ¿sí? Esto tendrían ustedes que cambiar el vector inicial. Bueno, hagámoslo rápido. ¿Qué pasa si el vector inicial no es esto, sino que empieza en 0, 1, 0, digamos? ¿Cuánto nos dará ahora? Miren que tiende como a lo mismo. Entonces, como que sí converge a lo mismo, pero pues de nuevo, no es una demostración. Entonces, para poder ver más, digamos, más apropiadamente eso, tendríamos que hacer lo que ustedes nombraron anteriormente, que es calcular los valores propios de esta matriz, los vectores propios, y poder entonces calcular la potencia de la K si tiende a algo. Entonces, en ese caso necesitaríamos, ahora sí definitivamente, hacer esto, resolverlo, ¿cierto? Y vamos a poner los valores propios y vamos a poner los vectores propios. Eso sí lo vamos a imprimir. Ahora son muchas más cosas las que está haciendo. Se va a demorar más la compilación, no la ejecución, sino la compilación, porque está tratando de optimizar muchas más operaciones. Entonces observen que los valores propios
de nuestra matriz son 1, 0, 6 y 0, 5. Y los vectores propios pues son los que tenemos acá. Todos son reales, ¿cierto? Entonces observen que aquí este man es un vector propio con estas características. Esto es como menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y 0. Todos son reales. Y este es otro diferente. ¿Ok? Entonces con esto tendríamos la matriz P. Con esto podemos armar la matriz diagonal. Y una pregunta. Si yo tengo una matriz diagonal que tiene estos elementos, aquí tiene 1, aquí tiene 0.6 y aquí tiene 0.5. Si yo leo esta vaina a la K, ¿a cuánto tiende esto? Cuando K tiende a infinito. A eso a la K, a 1 a la K, O sea que 6.1. daría 1 y esto a cuánto tendería. 0.6 a la K, ¿a cuánto tiende cuando K cada vez crece más? A 0 Sí, a 0. y a 0, ¿cierto? Porque son números menores que 1. Entonces ustedes sí podrían calcular de forma cerrada cuánto es a la K. Ustedes podrían calcular a la K, porque eso es igual a la matriz de vectores por esta matriz diagonal a la K, que ya la tenemos, es 1, 0, 0, por B inversa. Tiene su matriz B. Pueden calcular la inversa también y pueden calcular la multiplicación con esa matriz. Entonces pueden saber cuánto da hacia infinito nuestra matriz, cuánto sería la matriz cuando hago infinitos pasos, y con eso podemos calcular para cualquier valor de K cuál es la función de distribución y si eso tiene límite o no, y demostrar precisamente que tiende a estos valores. Entonces digamos que esto es una aplicación donde ustedes mezclan parte analítica, parte numérica para poder resolver el sistema. Y con eso terminamos. Bueno, entonces muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Eso sí, tienes intuición, ahí le pegaste. Nos vemos en la siguiente clase y que estén muy bien. Hasta luego. Profe, las opciones para trabajo final. Ya en la tarde les mando el correo con toda la información de eso. Listo, vale. Muchas gracias. A ustedes.